tal como habíamos anunciado, ya está en vivo aquí en estudios con nosotros Gabriel Gurméndez, ingeniero, expresidente de Antel, un hombre de Jorge Valle, del núcleo duro de Jorge Valle. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto, Un realmente. precandidato Bienvenido. en plena competencia. Tengo una primera pregunta, pero le hago otra previa, cortita, porque lo hablamos Está como, antes. está como, ¿Le como los chiquilines que le gustan las previas. No, ¿le preocupa que vaya poca gente a votar? Puede cambiar un poco la elección, sí. Bueno, primero me preocupa como político, ¿no? Como ciudadano, porque la participación es importante para incidir en el futuro del país. Yo creo que siempre expresarse, ejercer ese derecho es algo importante. Y en la elección eso puede variar los resultados si hay una mayor propensión a votar que si no la hay. O sea que me gustaría que haya una gran votación y es más, voy a ver si tratamos de explicarle a la gente incluso qué es lo que se vota, porque para nosotros en el Partido Colorado es un tema clave la votación del 30 de junio, porque el Partido Colorado es el que define si va a haber un gobierno de nueva coalición. El Partido Colorado tiene que crecer y fortalecerse para determinar si el Uruguay en octubre va por el camino del Frente Amplio o de la nueva coalición. Pero además yo creo que no es solamente el Partido Colorado necesario para ganar. La vocación, por lo menos la que yo siento, la que quiero representar, el Partido Colorado que quiero liderar, es un Partido Colorado que en la coalición dé esa sensación de solidez, de firmeza, de propuesta, que es a lo que nos hemos dedicado en esta campaña, y de aportarle a la coalición esa gente, la gente que nos rodea, esos equipos de expertos, de gente que ya transitó por la vida privada o pública y tuvo que enfrentar decisiones difíciles en el momento de firmeza, que eso es el arte de gobernar, el saber hacer. Pero precisamente, Robert Silva y usted son dos ejemplos de personas que han gestionado el Estado. Sin embargo, en todas las encuestas por ahora encabeza Andrés Ojeda. ¿Cómo se explica eso? Bueno, lo se explica el día de la elección, cuando la gente vote y tome su decisión. ¿Qué puede pasar? A ver, yo creo que la gente vota por distintas razones. Está poniendo ahora atención, que no se venía poniendo atención en el tema, y está mirando los candidatos y está mirando sus propuestas. Mi campaña se basó en estos temas. Yo mostraba propuestas, ustedes me vieron haciendo la propuesta de reducción de impuestos, con un equipo económico formidable. Ahora hablaremos, ¿no? De algunas de las Pero propuestas. a eso yo me dediqué y ahora la gente prestará atención y jugará en función de eso. Las encuestas son encuestas, si no, no haríamos elecciones. Ayer publicaron una encuesta donde el Partido Colorado tiene el 12%. Sí. 3 días antes otra encuestadora había publicado que el Partido Colorado tenía 6 o 7%. O sea, 100% de diferencia. Las encuestas no pueden medir con certeza, y lo dicen los encuestadores, no lo digo yo. Todos los encuestadores dicen, la interna del Partido Colorado es muy difícil porque el tamaño de las muestras tiene un margen de error muy alto. La gente que te contesta no se sabe si va a ir a votar, porque se espera una votación del orden del 50% del padrón. Muchos no saben y no contestan, y hasta hace unos pocos días ni siquiera sabían qué candidatos estaban en la vuelta. Ni que había elecciones, mucha gente. Ni que había elecciones, ni la fecha. Sí, ni usted ni Robert Silva tienen experiencia parlamentaria. ¿Cree que esto es importante para el lugar de vicepresidente? Yo quiero ser presidente. Eso era, por supuesto que les iba a contestar. Y aspiro pero que la gente vote para la conducción de... en el caso que no le toque serlo, Sí. y en el caso que le toque acompañar a otra persona del Partido Colorado como vice, ¿entiende que es importante la experiencia parlamentaria? ¿Entiende que puede ser definitorio? Yo le voy a contestar. Yo voy a ser candidato a presidente, aspiro que me voten y me den su confianza a los colorados para ser candidato, e igual voy a ser candidato al Senado. O sea que creo que el conocimiento del país, el haber estudiado, la experiencia, es un aporte que se puede hacer. Yo quiero aportarle al Uruguay mi experiencia, lo que he hecho en la vida, mi compromiso. He tomado este paso porque lo siento así, lo siento porque quiero mi país. Tengo un compromiso militante con el Partido Colorado desde el año 80, cuando Jorge Valle me insufló ese amor por la libertad y de alguna manera... En el plebiscito del 80. Yo lo he contado creo que acá alguna vez. Sí. Él estaba proscripto y prohibido de hacer política
y entonces teníamos la suerte de algunos adolescentes, el privilegio, diría yo, de tener un estadista que te daba su tiempo, a veces vestido de pijama, a la generación mía que teníamos esa especie de clase particular de estadista, él estaba de pijama rojo, le decían la generación del pijama rojo. Tengo libros todavía que Jorge me prestó en aquel momento, pero yo siento que es el aporte que yo le puedo hacer al país por el compromiso, la trayectoria, y bueno, también un diferencial importante con respecto a otros candidatos de mi partido y de otros partidos, es también el conocimiento de ese país que yo llamo del país de verdad, el país de la actividad profesional, empresarial, tanto acá como en el exterior, que es una faceta de incorporarle al gobierno, la riqueza del país, las decisiones de las personas se mueven en ese mundo del que siembra, el que invierte, el que arriesga, el que apuesta, el que compite, el que se tiene que adaptar. Y a veces la política no conoce ese mundo, el origen, hasta los parlamentarios, ¿sí? Hay parlamentarios, con todo respeto, que no saben cómo que se toma la decisión y se trabaja en el mundo privado. Entonces, conocer estos dos mundos, tener experiencia de gestión y de resultados en los dos mundos, es un diferencial que yo creo que le puedo aportar a la acción de gobierno y a la política. ¿Usted es el único donde los ciudadanos me quieran llevar. En el Partido Colorado siente que es el único que representa ese mundo? Es decir, si uno mira a Robert Silva, tuvo experiencia de gestión dentro de la ANEP. Ojeda no tuvo experiencia, digamos. Y bueno, Tabaré Viera sí tuvo experiencia. Ojeda no tuvo experiencia. Ojeda no tuvo experiencia. No. Pero Tabaré sin el ámbito Viera sí. privado. Tabaré Viera, Intendente, ¿no? intendente. Pero Sí. en ese mundo de la gestión del Estado y la gestión privada, Gurméndez se presenta como el único del Incluso interno. te diría que no sé si hay otro candidato en otros partidos que pueda tener esa... que creo que lo reclama la acción del gobierno, porque política es propuesta, promesa, sueños, pero es bien importante el saber hacer, tener la capacidad de gestión y de resultados probados en concretar las cosas, que es lo que la gente te pide. Gobernar es eso. Y no entiende que eso tal vez lo pueda alejar del común de la gente. Usted habla del país de verdad, ¿no? Hablando de la gestión, de la mirada empresarial, del emprendedurismo, me imagino que también. Del trabajador. Del trabajador, bueno. De la gente que hace, del que siembra, dije, del que genera. Esos son los que mueven el país. La riqueza de los países no se hace por decreto de los políticos ni por firma de decretos. Es el que está sudando la camiseta en donde tiene que trabajar bien para mantener su trabajo, o el que se esmera, el emprendedor, que también tiene que pelear para poder pagar los sueldos a fin de mes. Este gobierno de coalición que encabezado por el Partido Nacional, ¿fue liberal en el sentido que les enseñaba Jorge Valle? ¿Fue un gobierno liberal, por llamarlo de algún modo, Jorge Vallista, quincista, o no? A ver, las etiquetas... o cercanos a sus ideas. La política es el arte de lo posible, y las ideas son orientadoras de lo que son. La coalición que está terminando su mandato es una coalición que es eso. Una coalición es una coincidencia para hacer ciertas cosas. La coalición acordó ciertas cosas para hacer y las llevó adelante. No era una cuestión ideológica, porque fíjese que evidentemente Manini no es liberal. No es liberal Manini. Sin embargo, coincidió en la coalición porque había cosas para hacer. Lacalle dijo en su discurso cuando sumió el 1 de marzo del 2020, que su balance, si el Uruguay terminaba más libre con su mandato, habría cumplido su misión. Más o menos, esas palabras. En ese sentido, cumplió con su palabra. Creo que los ámbitos de libertad se ampliaron en este país durante ese mandato. Pero a mí me parece que más allá de las etiquetas, de si uno es liberal o no es liberal, y yo comparto esas ideas de libertad desde siempre, porque me formé con Jorge y comparto eso. Ideas además que las venimos manejando desde hace años. Y no lo decimos porque ahora estén de moda. Son las ideas que tenemos, pero ¿por qué? Porque creo que son las que van a permitir realmente mejorar la vida de la gente. O sea, lo que nosotros queremos llevar adelante son propuestas con este pensamiento que le mejoren la vida a la gente. O sea, cuando nosotros proponemos medidas concretas en materia, por ejemplo, de ahorrar a nivel del gasto público para bajar impuestos, ¿sí? No es una cuestión ideológica de que es porque es liberal, es porque creemos que lo mejor que podemos hacer para la gente de este país, si queremos lograr ese despegue económico, es de una vez por todas aliviar ese peso que hace que la economía no pueda crecer,
que está impidiendo el despegue económico, que es el que genera el trabajo de los uruguayos que necesitan. Es decir, bajar esos impuestos es un mensaje, creo, poderoso de que se trabaja para la gente, igual que promover la competencia. Perdón, que recibe críticas, me adelanto una. La propuesta es de reducir el IAS y el IRPF en un equivalente de unos 500 millones de dólares, ¿no? Resignando, obviamente, de forma fiscal ingresos que irían para el Estado. Algunos pueden decir que esto es una medida regresiva, porque ataca estos impuestos y no otros como el IVA, ¿no? que comprenden a toda la población. Ahí sí hay una diferencia ideológica, ¿no? Y hay una pugna ideológica en este tipo de aspectos, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la discusión es al revés. Es lo más regresivo que hay, es tener un déficit fiscal que carga sobre la gente una cantidad de costos que hacen que este país sea caro para vivir, caro para trabajar y difícil para producir porque no se puede competir. Entonces lo más regresivo es un impedimento para generar oportunidades de trabajo para la gente. A mí es muy importante justamente que la economía le afloje la cincha a la gente. Eso es lo más importante. Entonces, incluso la discusión hasta llega a tener un cierto grado si se quiere, de curiosidad, porque soy el único candidato que está promoviendo ahorrar del gasto público y bajar impuestos. Entonces se me discute si el impuesto que quiero bajar es este o el otro, está bien o está mal, lo regresivo, cuando la cuestión central del Uruguay es que soy el único candidato de todos, que está diciendo la cuestión central del Uruguay es que tenemos que crecer, exportarle al mundo el trabajo de los uruguayos. El Uruguay produce, yo vengo de Rocha hace unos días, ¿sí? Nosotros producimos la mayor cantidad de toneladas por hectárea de arroz. Somos el país productivo del mundo que más eficiente en la producción de arroz. El 30% del arroz que produce el Uruguay lo exporta como arroz cáscara. Es decir, lo sacan de la cosechadora y lo mandan al mundo, sin una hora de jornal de un trabajador uruguayo en un proceso agroindustrial. Porque como somos un país que está caro para producir, los combustibles son caros, los impuestos son caros, la burocratización nos hace un país caro, ese costo país es el impedimento para que esta agroindustria que podría existir agregue valor y creemos nuevos empleos. Entonces el tema central del Uruguay pasa por este impulso. Entonces a mí no me importa si se llama liberal o no liberal, yo quiero soluciones para la gente, para los emprendedores, que es parte de mi programa. Porque a ver, el que va a mover a este país es el individuo ese que quiere prosperar en la vida, que quiere progresar. Hay distintas vocaciones de las personas, hay unos que tienen más vocación de riesgo, otros prefieren un trabajo, pero aquellos que quieran hacer, el que quiere poner una pequeña empresa, desde un comercio, un kiosco, hasta alguien que quiere fabricar y vender unas galletitas, o un muchacho joven que fue a la UTEC o a la UTU y tiene una idea innovadora, tecnológica y sueña con hacer esa aplicación que lo va a llevar a un lugar mejor. En el Uruguay tenemos un sistema de trabas y de carrera de obstáculos. Para generar una empresa puedes estar 12 meses. Si sos emprendedor, vos sabés que la OCE te cobra el agua, si sos emprendedor o pyme, 4 veces más cara que un hogar, y que si tú empezás a vender cosas y tu negocio empieza a crecer, después que salís de una mínima facturación, ¡pah!, te pegan con una guillotina. O sea, yo quiero un Estado amigo, que los impuestos vayan acompañando al crecimiento de esta gente que quiere. O sea, frustrar los sueños de los que quieren hacer es el drama del Uruguay, porque el Uruguay va a crecer si le damos cancha a esta gente que quiere salir adelante. Fíjate tú, a veces lo vemos, una empresa familiar. Hay empresas familiares que cuando les empieza a ir bien, dicen, vamos a contratar a alguien para que nos ayude a crecer. Y normalmente la decisión es tan riesgoso y tan preocupante. Entonces, un país donde la gente no quiera o no pueda, el Estado no nos ayude a liberar esa energía de emprender y crear riqueza, yo creo que va por ahí. Siguiendo esa línea del Uruguay como país caro, una de sus propuestas dice, por ejemplo, Uruguay es caro en los artículos de higiene personal, como la pasta de dientes, el shampoo, y usted puntualiza, el Ministerio de Salud Pública permite un proveedor único que fija los precios, nuestra política se enfoca en eliminar las regulaciones que obstaculizan la libre competencia. Claro. Algo muy parecido propone Delgado, pero quería consultarle por qué no se ha hecho hasta ahora y cuánto impacta el lobby. Por ejemplo, se me viene a la mente empresas como Unilever,
que serían tal vez uno de estos proveedores únicos. Yo no sé qué empresa es. Lo que yo digo es que cuando en el Uruguay existe un registro innecesario, o sea, la pasta de dientes que consumen los uruguayos es buena para los franceses, es buena para los alemanes, es buena para los brasileros, están ahí enfrente, nosotros la terminamos pagando más cara que todos los demás ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos inventado un registro en el Ministerio de Salud Pública que es tan complejo que la libertad para importar esta pasta de dientes termina de que haya un mercado muy poco competitivo para la pasta de dientes. Por lo tanto, el precio es mucho más alto. Entonces, esos trámites, esas normas al final, capaz que privilegian a algunos pocos, pero perjudican a todos los más. La pasta de dientes no va a resolver el problema de que el país es caro. Pero también pasa con los alimentos. Lo que pasa con una cosa, pasa con la otra. Mira, el otro día, pero además es un trámite innecesario porque en los países desarrollados... ¿Es solo ese trámite lo que lo encarece? Sí, porque tú estás impidiendo que haya competencia, igual que con los combustibles, que yo propongo que haya más competencia en los combustibles, porque quiero abaratar la economía del Uruguay. Liberar pero fíjate que, sí, claro, sí. Pero tuviste un gobierno pro competencia y sin embargo no pudo, ese simple trámite... Sí, pero acá yo quiero aclarar una cosa, que la eliminación del monopolio de ANCAP, yo propongo... No digo esta estoy hablando de esta propuesta de bueno, pero importación. esta propuesta, mira, así como hay esta propuesta de la pasta de dientes, que no vamos a resolver el problema del costo del Uruguay con la pasta de dientes. No, pero es un índice. Sí, pero ¿sabés qué? Hay cantidad de trámites de este tipo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que quería traer una tecnología para hacerse electrocardiogramas con los celulares. Una cosa innovadora y moderna. Está aceptado en Alemania. En Alemania está aceptado. Lo quiso traer al Uruguay. Algo que es bueno para los alemanes, aceptado por la autoridad sanitaria alemana. ¿Sabés cuánto tardó en poder registrar este tema? Más de un año, creo que 18 meses, en el Uruguay. O sea, una tecnología que es buena para la salud de los uruguayos, que a veces tardan semanas para conseguir una cita con un especialista, lo que era bueno para los alemanes por los trámites y la protección. Y los inventos uruguayos ni le digo. Sí, pero ¿sabés cuánto tardó en Chile esta misma persona en registrar esta tecnología? Un día. Pero la protección es lobby también. Sí, pero acá no se protege nada, pero por eso hay que ir contra los lobbies. Bueno. Y los lobbies pueden ser privados y pueden ser públicos. A mí lo que me importa son los uruguayos, los más. La competencia fue buena para la telefonía móvil, ya lo vimos, cómo bajó los precios brutalmente, cómo bajó los precios... los seguros, cuando se eliminaron el monopolio del Banco de Seguros, el costo de los... Mira, ustedes capaz que son más jóvenes, Maggie definitivamente más joven que yo, pero hasta cuando yo era chico, Alfonso capaz que se acuerda, cuando a mí me mandaban al almacén a comprar yogur, ¿sí? Había dos yogures de la misma marca, porque había un monopolio. Uno de tapa colorada y otro de tapa blanca. Había la única. Yo siempre elegía la colorada, pero había solamente dos yogures. Cuando se terminó el monopolio del abastecimiento de productos lácteos en el Uruguay, explotó. Vos vas a ir a los supermercados, a las góndolas, y hay el yogur del sabor que quieras, del empaque que quieras y del precio que quieras. Si nosotros logramos tener una economía mucho más competitiva, vamos a beneficiar a los uruguayos. Claro, porque hay unos sí y otros no. Porque hay que decir que uno quiere hacer. O sea, las cosas se hacen cuando tienen apoyo político. Y lo que yo quiero en esta campaña es decir, yo estoy a favor de estas cosas para que cuando sea gobierno sienta el respaldo de que la gente me da el poder para hacerlo. Por ejemplo, el tema de ANCAP. Yo soy partidario de eliminar el monopolio de ANCAP y traer la mayor cantidad de competencia posible en todo lo que es la distribución, el transporte y la venta de combustibles en el Uruguay. Para que ese combustible sea más barato, para que el que mete gasoil en la cosechadora tenga un gasoil más barato, sea más competitivo y para que podamos exportar ese arroz con trabajo uruguayo con costos más baratos. Ahora, para hacer eso hay que meter competencia. En el último gobierno, la eliminación del monopolio de ANCAP no estaba en el programa de la coalición. La Calle lo impulsó y estaba en su programa, pero el Partido Colorado, que yo pertenezco, no estaba de acuerdo con esa solución. Entonces yo quiero ser muy claro. Yo creo que debemos ir por ese camino. El de la eliminación del monopolio de ANCAP y la mayor competencia en todo el mercado interno para, ¿sabes qué? Para que cuando el uruguayo cargue el combustible, considere que está pagando el precio más justo. Le voy a cambiar de frente, de tema. Vamos a la seguridad pública, que es otro de los grandes temas de preocupación. Es el gran tema. ¿O es el gran tema? El principal tema de preocupación. Usted propone un superministerio del Interior. Nos gustaría ajustar un poco la definición, pero entre otras cosas propone que
pase a formar parte de ese superministerio 1.500 efectivos de prefectura. Sí. ¿Cuál sería la función de esa gente de prefectura? Que usted creo que ha dicho que tiene capacidad para combatir el crimen, pero se ha dicho que no tiene la preparación. ¿Estarían patrullando la ciudad? ¿Cuál es la idea concreta? La sociedad uruguaya tiene el enemigo público número 1 hoy en el narcotráfico. Envenena a muchachas y muchachos y es la fuente de la crueldad y la muerte en las calles, que es lo que nos desgarra a todos. A un enemigo tan potente hay que ponerle todos los recursos del Estado alineados para ese combate. El Ministerio del Interior, yo hablo de Superministerio del Interior porque lo quiero dotar de más capacidades. La Prefectura Nacional Naval es un cuerpo de la Armada Nacional que tiene 1.500 efectivos que están formados como policías. Son un cuerpo de seguridad, no es militares en la calle como han propuesto algunos, es un cuerpo vinculado a los temas de seguridad. Para decirlo, para que la gente nos lo entienda, porque es bien fácil, son como policías con uniforme de marinero. Entonces lo que yo propongo es ponerlos bajo el comando unificado del Ministerio del Interior para que tenga esos recursos a disposición de su estrategia para el combate. Para cualquier lado de la ciudad, o que sigan en la costa. Pero digamos, van a estar básicamente, liberar un poco más la jurisdicción hoy tienen una jurisdicción muy acotada y además tienen un comando independiente. Acá se trata de alinear la tropa, por ejemplo también con los temas de información e inteligencia. La información e inteligencia del Estado uruguayo está dispersa en la Presidencia de la República, en una oficina, en el propio Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa Nacional, en los 3 Fuerzas Armadas. Entonces yo digo, necesitamos la coordinación central del Ministerio del Interior de todos estos recursos para que estén la información financiera. Si le queremos pegar al narco, le tenemos que pegar también en un lugar donde seguramente le duela más, que es en el bolsillo, porque este crimen organizado, ¿por qué mata? Mata para esa vida de mansiones, de autos de alta gama. ¿Se ha dicho que este gobierno ha facilitado el blanqueo? No, yo creo que estamos fallando, deberíamos hacer más. Si tú mirás las estadísticas, por ejemplo, de la cantidad de decomisos de droga y arrestos, y lo comparás con la cantidad de carpetas investigativas que buscan el dinero asociado a estos mismos eventos, hay un total desequilibrio. Entonces, en la ruta del dinero, lo dijo el propio Chediak, ¿no? El presidente de la Senaclaf. O sea, la cantidad de carpetas de investigación por este tipo de tranzas de drogas no se refleja en la misma cantidad de investigación del dinero. Entonces, el famoso combate de activos, de lavado de activos, es algo a fortalecer institucionalmente con recursos y con información. Gurméndez, un liberal cabal como usted, ¿no? ¿No encuentra en la liberalización del mercado de drogas una suerte de punto de encuentro entre los postulados ideológicos que lo rigen y una solución al tema del narcotráfico? Es muy lindo. Yo con los uruguayos no voy a hacer experimentos. Con los hijos de las familias uruguayas no quiero hacer el experimento que nadie ha hecho en el mundo. Me parece que... ¿En abstracto lo piensa o no? En abstracto y en una cuestión global es algo para pensar. Hasta Tabaré Vázquez lo llegó a decir, Jorge Valle lo llegó a decir. Yo vivo en Uruguay de hoy, tenemos un problema. Yo quiero evitar que estos muchachas y muchachos uruguayos, tengo que velar por tutelar la salud y la vida, y hoy tenemos que buscar el abordaje amplio que es la represión, pero que también es la prevención. Tenemos que tener centros para tratamiento de adictos, tenemos que mejorar el tema en las cárceles para tratar de resolver este problema. Y al final del día también esto tiene que ver con esa concepción. La drogadicción vinculado al tema de la esperanza de estos individuos. Esos individuos que quieren salir adelante se frustran en su búsqueda personal y terminan cayendo en esto. Tiene también mucho que ver con los temas sociales y de la pobreza, ¿sí? Que es otro componente más. O sea, si nosotros hacemos las cosas, si nosotros logramos impulsar este crecimiento económico que nosotros proponemos, la verdad es la manera de sacar esos hogares uruguayos de la pobreza
La pobreza infantil, que es una prioridad para todos nosotros, por supuesto que hay que atenderla con CAIFs más eficientes, CAIFs en los lugares donde no está, resolver el que no tiene transporte para acceder a un CAIF, atender la primera infancia, pero la solución más importante que le vamos a dar a la solución de la pobreza es la generación de riqueza. Parece obvio que es con el crecimiento económico. Y cómo sacando a los jefes de hogar, que esos hogares donde están los niños pobres, que pertenecen a un hogar pobre, sacando a los hogares de la pobreza, o sea, generando oportunidades de trabajo, que es el drama, creo, de nuestro tiempo. Y no le digo cuando el hogar pobre es no un jefe de familia, sino una jefa de familia. O sea, esto es un tema que tenemos que abordar de la perspectiva de la represión, de la prevención, de los centros de asistencia y de rehabilitación de la droga, pero también desde la perspectiva de la vivienda digna y de la perspectiva de la salud pública. Volviendo al y tema... educación, por arriba de todo, educación, educación, educación. Me veo ya lo escuchamos de decir. Yendo a los temas, siguiendo los temas de seguridad, hoy se calcula más de 1 millón de armas en la población civil. Uruguay rankea en punta en este tema. Lo han dicho acá expertos en seguridad, criminólogos, fiscales. ¿Qué plantea usted sobre esto y si le parece un problema? Evidentemente que las balas salen de algún lado, matan sin discriminar a ciudadanos, no importa cuál sea la ideología. Mata colorados, blancos, frentistas, independientes o los que no tienen ningún partido. Son temas que a mí me gustaría abordarlos realmente con acuerdos mínimos en la sociedad a nivel político. Creo que este tipo de cosas son cosas en las que me gustaría discutirlas con los demás. ¿Pero usted propone algo puntual? En mi programa no tengo ninguna propuesta. Mi primera aproximación sería realmente ejercer con firmeza las regulaciones que existen en cuanto a tenencia de armas, ¿sí? Saber realmente, o sea, las leyes están para ser cumplidas. La primera cosa que yo vería hoy, yo no cuestiono, no sé si hay que cuestionar el esquema actual, sino realmente garantizar que las armas, saber quién las tiene, cómo las tienen, de dónde provinieron. Ahí hay doble problema, un problema de fiscalización, lo que usted puntualiza, pero Correcto. hay otro montón de armas que no están en el radar del Estado y es difícil que lo estén. Bueno, Habrá que estar, ¿no? habrá que estar. Eso tiene que ver justamente con la acción de territorio. Robert Silva propone el canje, ¿no? Voluntario, el desarme voluntario de la población civil a cambio de productos. ¿Qué piensa usted? Tendría que estudiar Yo trabajo en equipo, le soy franco, tengo un equipo de 40 personas, lo dirige el doctor Jorge Barrera, tenemos oficiales de policía retirados, son ideas que me gustaría compartirlos, pero me gustaría volver a un tema, porque estos temas son temas interesantes, los distintos enfoques. Yo siento realmente que en la sociedad uruguaya el tema de la violencia y del narco nos estamos diferenciando, que fulanito propone tal cosa, que fulanito propone tal otra, o pasando facturas, ¿no? Que esto fue culpa del ministro tal o del gobierno cual. Es política y nos estamos diferenciando, estamos en un proceso electoral. Pero yo también siento que hechos tan dolorosos como el que vivimos hace poco con el Maracaná, con la bala que mató a ese niño de 11 años, en la sociedad puede llegar un momento donde se produzca realmente un hastío. Y ya los ciudadanos y los uruguayos empiezan a decir, no es que haya sido culpa de aquel ministro o de este gobierno, sino que en algún momento esa situación nos lleve a aquello que pasó en la Argentina con la economía, que se vayan todos, que le adjudiquen... Un descreimiento del sistema. Un descreimiento del sistema democrático. Y ahí sí, el día que los uruguayos, por temor a salir a la calle, tengan la disposición de resignar libertades y derechos y quieran llamar a un Mesías al estilo centroamericano, realmente ahí sí que estaremos en un lugar peor, porque el narcotráfico no solamente conquista territorio y mata para lograr su objetivo comercial, pero también corroe las instituciones democráticas. Y ese es el gran riesgo que creo que nosotros tenemos que evitar. Eso fue lo que me llevó a mí, por ejemplo, a viajar a la Argentina y a visitar a Patricia Bullrich, la secretaria de Seguridad de la Nación Argentina. Que ahora se está reuniendo con Bukele. Sí, bueno, pero lo que yo no quiero es que en el Uruguay vaya a pasar lo que pasó en Ecuador o lo que pasó en Rosario. Y creo que eso es un llamado fuerte de atención, porque eso puede ser un clic en la sociedad. Un día hay un hecho grave, que no quiero imaginarme cuál puede ser, pero
y puede producir ese estado de situación. O sea, hay un llamado a la responsabilidad que creo que los líderes políticos todos, y entonces ahí es donde yo quiero decir a la pregunta que ¿qué propongo yo? ¿Qué proponen los otros candidatos? Yo quiero decir, para mí estas ideas que yo propongo son las mejores, pero también quiero con humildad decir, en este tema, en muchos países no lo han podido resolver, yo no tengo la varita mágica y creo que sí necesitamos un acuerdo mínimo entre los líderes políticos para resolver ciertas casi cosas. que tenemos que ir cerrando, pero ya que lo dice o habla del tema, también hay temas duros metidos en la sociedad. Los hechos de racismo que hemos visto en los últimos días, por ejemplo, Tremendo. los cánticos racistas o los cánticos donde se hace elogio a la muerte en las tribunas, muestran que también en la sociedad o en una parte ha calado hondo temas muy duros, ¿no? Que no son fáciles de sacar. Yo a veces siento que no reconozco a mi país, al Uruguay. El tema del racismo, por ejemplo, el antisemitismo, que afloró en la sociedad de una manera hasta contradictoria, porque yo llegué a ver una marcha de la mujer, ¿sí? Donde había una propaganda antisemita muy parecida a la que hacían en su momento los alemanes, en una marcha por los derechos de la mujer en contra del Estado de Israel y a favor de una visión teocrática islámica donde las mujeres no tienen ningún tipo de derechos. O sea, yo a veces, lo que pasó en la facultad, en la Universidad de la República con el profesor Spektorovsky, me hace acordar aquello de, a ver, no es la libertad del profesor Spektorovsky, porque así empieza, pero ya sabemos cómo terminan esas limitaciones. Terminan con las quemas de libros, ya lo conocemos ese proceso. ¿Vuelve Bordaberry a la política después de las elecciones o no? Qué buena pregunta para preguntarle a Pedro. Porque Llámelo por usted teléfono. parte Tiene de el la... teléfono de Pedro y lo Sí. llama Tenemos, y le pero no pregunta. viene. Pero lo pregunto a usted porque es parte de la camada de aquellos ministros de Jorge. Sí, yo soy amigo de Pedro, Insista. lo conozco del liceo, trabajamos en el gobierno juntos y hemos tenido, mantengo un grado de comunicación y amistad, pero eso es una decisión personal de él. Creo que el Partido Colorado siempre se beneficiaría de tenerlo a Pedro. Estamos todos aportando lo que podemos. Hay un sentido de misión aquí, de que queremos un Uruguay mejor. El concurso de todos va a ser bienvenido. Pero la decisión de irse fue de él, la decisión de lo que él quiere hacer, creo que va a ser de él. Capaz que lo consultan con la señora, Muy bien. pero la pregunta se la hacen a él. Gabriel Gurméndez, precandidato del Partido Colorado, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Un gusto, es el último programa como precandidato. Como precandidato, pero en no la el recta último. final. Nos encontraremos Acá con después. nosotros. Espero estar como candidato. Por supuesto. Bueno, en unos días, lo dirán las urnas. Hablamos